continuación nos brindará unas palabras la licenciada Julieta Lustó. Rápidamente, la idea es poder contarle un poco cómo viene la industria en estos últimos años y hacer un análisis de los últimos 20 años del sector a nivel mundial para darnos cuenta de los cambios que viene atravesando el sector, cambios fundamentales y que van a modificar drásticamente cómo se produce en el mundo. Bueno, empezamos contando un poco cómo viene el nivel de actividad. Venimos de una fuerte recuperación de la pandemia en el año 2021, donde la industria recuperó también el nivel de actividad en el año 2022 y donde tenemos un enero-agosto con un nivel de actividad igual al del año anterior, lo que también viene a dar cuenta de que estamos mejor que en el 2019 y mejor que en el 2016 a nivel del total de la industria. Caso que no viene atravesando lo mismo en la industria textil y las prendas de vestir y calzado, donde en particular la industria textil, después de un crecimiento casi nulo el año pasado, hoy se encuentra con una caída del nivel de actividad de un 1% y en niveles muy por debajo del año 2016. El caso de las prendas de vestir, la verdad que tiene una mejor performance, pero igual estamos a niveles abajo del año 2016, con un crecimiento en estos primeros 8 meses del año de un 4,5, pero una caída del 19,5 comparado con el 2016. Acá lo podemos ver claramente, estamos en niveles de prepandemia, es decir, recuperamos todo lo que perdimos en la pandemia, estamos a niveles de 2019, pero muy por debajo de lo que veníamos como nivel de actividad entre el año 2016 y 2017. Ahí está. Bueno, y acá para marcarles un poco cómo viene la tendencia a nivel mensual, la realidad es que la industria tuvo un 2022 bastante con crecimientos mensuales seguidos. Venimos de 3 meses con caída del nivel de todas las actividades industriales y, como bien comentó Luciano, con una evolución errática del nivel de actividad de la industria textil, con caídas y crecimientos durante todo el 2023, que eso es lo que viene a explicar la caída del 1%, y lo que vemos nuevamente, la mejor performance de la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado. Y acá este gráfico, la realidad es lo terminé poniendo para mostrar realmente qué buena es la evolución que tiene el sector de prendas de vestir y calzado, donde en el periodo de enero-agosto 2023 es el segundo mejor evolución después del rubro de otros equipos, aparatos e instrumentos, y en el mes de agosto es el cuarto en materia de crecimiento de su nivel de actividad, luego de los otros 3 rubros que están allí en el gráfico. Bueno, el nivel de actividad también lo podemos ver con cómo evoluciona la capacidad instalada, ¿no? La utilización de la capacidad instalada. Lo que vemos es que en el periodo de enero-agosto la industria textil presenta un uso de la capacidad instalada que es el menor desde el año 2016, a diferencia de la industria en general, donde la utilización de la capacidad instalada está por encima del año 2022 y por encima del 2016 y el 2017. Bueno, parte de la caída del nivel de actividad también tiene que ver con el problema que en la restricción a la compra de insumos que venimos atravesando en el sector. Después del año pasado, donde hubo un récord de importaciones en el periodo, en cantidades y en valores, donde superamos el récord del año 2011, hoy las importaciones son un 21% menos en enero-septiembre contra el mismo periodo del año pasado en cantidades y casi un 20% en valores. Este crecimiento que tuvimos récord el año pasado se observó en todos los rubros industriales y hoy la caída está particularmente enfocada en los rubros que son materias primas e insumos industriales, y los rubros más hacia el final de la cadena, particularmente prendas de vestir, presenta un incremento del 40%, que en realidad viene 2 años consecutivos
de importantes aumentos en las importaciones de productos textiles, de prendas de vestir. Bueno, pero la realidad es que este panorama viene acompañado con dos buenas noticias y dos buenos datos que tiene el sector. Uno tiene que ver con las inversiones que viene haciendo el sector en materia industrial, donde luego del pico de importaciones de maquinaria que atravesamos en el 2022, donde superamos nuevamente a toda la serie que tenemos de los últimos 20 años en materia de importaciones de maquinaria, estamos nuevamente atravesando un muy buen año y vamos a tener 3 años consecutivos de inversiones récords en tecnología que van a dar cuenta de 700 millones de dólares invertidos en los últimos 3 años. Y en particular, la realidad es que el sector sigue generando puestos de trabajo y sigue recuperando el empleo después de que se destruyó con la pandemia y con los últimos, y a partir desde 2016. Durante el año, desde 2016 hasta la finalización de la pandemia, la industria atravesó más de 60 meses con meses de destrucción de empleo, donde el sector perdió 28.000 puestos de trabajo, y hoy estamos con más de 30 meses consecutivos de generación de empleo, recuperando más de 13.000 puestos de los puestos que perdimos en estos últimos años. El sector es fundamental dentro de las diferentes actividades industriales en materia de generación de empleo. Es el segundo luego de la industria alimenticia, con un 8,1% de todo el empleo registrado industrial, y a la vez es el tercero en cantidad de empleos generados luego de la pandemia. Es decir, en materia de recuperación de empleo, somos el tercer sector que ha generado más empleo desde julio de 2020. Y también durante un año, el último año, fuimos el segundo sector en generar nuevos puestos industriales. Luego del rubro de industria alimenticia, se generaron 4.300 puestos de trabajo en el último año, y también lo que marca un poco el gráfico ahí es mostrar la importancia que tiene el empleo en el sector en algunas provincias, donde en la mayoría de las empresas, de muchas de las provincias, es el primero, el segundo o el tercer empleador industrial, particularmente en Catamarca y La Rioja, donde tiene el 38% del empleo industrial registrado, o en La Rioja con el 36%. Y en particular en estas dos provincias, en el último año se generaron más de 1.000 puestos industriales, casi lo mismo que generó toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, y ahora me gustaría comentarles 4 tendencias del sector en los últimos 20 años que van a cambiar un poco cómo se está produciendo en el mundo y cómo también se va a producir en Argentina. En principio, comentarles sobre las materias primas y los materiales y la nueva tecnología incorporada en este rubro. A partir de los años 90 vemos un predominio fundamental en el uso de la fibra de poliéster, con el 64% de la producción de fibras, total de fibras sobre este tipo de material, con un 22% que también utiliza el algodón. Y lo que se ve a partir de estos últimos años, más allá de este fenómeno que ya venía desde la década del 90, es una fuerte revalorización de la demanda por tener fibras naturales, por sus características intrínsecas en que tenga que ver con que ser biodegradable, su durabilidad, etc. También observamos un fuerte uso de los tejidos no tejidos, particularmente por la pandemia y todo lo que tenga que ver con los insumos médicos, pero en particular el real cambio que hubo en estos últimos 20 años es la aparición constante de innovación y desarrollo en la generación de nuevos materiales, con el uso de nanotecnología o otros materiales que se utilizan para poder darle mayor durabilidad y mayor performance a las fibras que tiene la industria. Y eso permite que las aplicaciones de los usos de las materias textiles se expandan de sobremanera a otros usos industriales. A la vez lo que vemos es que entre el 2000 y el 2022 se duplicó la producción de fibras, de las fibras totales del sector. Y eso también da cuenta de un mayor uso de fibras por persona en el mundo, que también viene a marcar un poco cuál es el impacto de la industria textil a nivel mundial.
y en materia en general con el tema del medio ambiente. Y en particular, a partir del año 2015 empieza a haber mucho esfuerzo en tratar de reducir las emisiones y el impacto que tiene todas las actividades del ser humano en el medio ambiente, y eso también involucra al sector textil y al de confección, y en particular en el año 2018 empresas a nivel mundial se comprometieron para poder avanzar en la reducción de gases de efecto invernadero y demás. Esto tiene que ver también con desacoplar un poco el consumo con la producción de fibras, incentivando el consumo de reciclados. Hoy la realidad es que el 9% únicamente de las fibras que se utilizan en la producción son recicladas, particularmente el poliéster, pero hay grandes avances también en materia de algodón, en tratar de que toda la producción venga de alguna manera certificada, con un menor uso de agroquímicos, con una trazabilidad a lo largo de la cadena de producción, y varias organizaciones en materia mundial esperan que esta producción de algodón certificado se expanda hasta un 50% para 2030. Es decir, estamos en un contexto donde hay una gran evolución de materiales, pero también que la producción que hoy se está realizando tenga cada vez más certificación y trazabilidad desde el inicio de la cadena. Bueno, el principal impacto real en los últimos 20 años tiene que ver con el cambio tecnológico. Estamos hablando de una industria que es una industria madura, pero que el impacto de la revolución 4.0 está cambiando muchas de las formas de producir. Y en particular en el sector textil hay 3 tecnologías como la impresión digital, la confección whole garment o los robots de costura, que son específicos de este sector, asociados a la revolución 4.0, y que realmente están cambiando algunas las formas de producir, porque da la posibilidad de producir series más cortas, por la posibilidad del diseño digital, de poder incluso generar en algunos lugares impacto sobre el empleo y demás. Son específicas para el sector textil y están asociadas a la industria 4.0 y van a generar impactos en sí. Y a la vez la digitalización que atraviesa a todas las industrias, pero que en el sector textil define impactos específicos en relación a dónde es que se produce, cómo es que se diseña, el lugar y la forma de producir, cómo se va a administrar toda la cadena de suministros, cómo y dónde se van a vender los productos y cómo se llega al consumidor. Es decir, el impacto de las tecnologías digitales transforma y modifica y replantea cómo se trabaja desde el principio hasta el final de toda la cadena de valor. Y esto también va a tener que ver en cómo se produce en el mundo. Estamos en materia de producción, el gran impacto de los últimos 20 años tiene que ver con el fenomenal desarrollo de las cadenas globales de valor, donde en virtud de la caída del acuerdo de textiles y vestimentas, el sector textil ya deja de tener un tratamiento especial y pasa a tener el mismo tratamiento que el resto de los bienes, es decir, se produce una liberalización del mercado, que lo que impulsó es la relocalización de toda la industria hacia principalmente Asia y países con mano de obra barata. De esta manera lo que vemos es el predominio de Asia, el crecimiento de Asia en los últimos 20 años, donde, por ejemplo, el caso de China se multiplicó por 4 sus exportaciones mundiales, y donde se ve que los países desarrollados empiezan a perder participación dentro de las exportaciones mundiales, tanto de prendas de vestir como de textiles. Este marco de creciente liberalización del comercio mundial, que implicó el crecimiento del comercio de productos textiles en el mundo, también vino acompañado con el crecimiento de medidas no arancelarias, es decir, tenemos una liberalización del comercio de productos de bienes, pero a la vez un crecimiento y una multiplicación en 20 años de medidas no arancelarias para el comercio, particularmente todas las relacionadas con medidas fitosanitarias o asociadas a la salud. Bueno, y hoy lo que podemos ver es totalmente un predominio de China en la mayoría de los eslabones de la cadena, donde esta profundización de las cadenas globales de valor nuevamente implica que los países avanzados se quedaron con las etapas de distribución o generación de marcas y demás,
donde los países con menor grado de desarrollo tienen aquellas actividades específicamente más de manufactura, especialmente las de indumentaria. Y este era un fenómeno que veníamos en los últimos años que se iba a profundizar, donde la lógica lo que decía era que las actividades se vayan relocalizando en función a los salarios baratos, donde los países se fueran creciendo en materia de costos laborales, se empieza a relocalizar la industria, pero en el medio apareció el COVID y la industria 4.0 y sus impactos en sí, que de alguna manera empezaron a cuestionar esta historia que tenía como una tendencia a seguir en los próximos años, y donde hoy la realidad es que lo que vemos es un montón de industrias, países que están en materia de poder contar con nuevas tecnologías, poder relocalizar parte de la producción y procesos específicos de reshoring de industria que vuelve a los países desarrollados, o particularmente de nearshoring, de que vuelven a relocalizar parte de esa industria cerca de su zona de influencia, y esto potenciado por el crecimiento de los tratados bilaterales de los últimos 20 años. Bueno, y el último impacto que les quería comentar era en relación al empleo. Estamos hablando de que todo este crecimiento de Asia como bloque predominante en materia de producción del sector implica que hay más de 150 millones de empleos en Asia, donde en algunos países es muy importante la participación que tiene el empleo dentro de su empleo industrial. Es decir, estamos hablando de países como, por ejemplo, Vietnam, Camboya y demás, donde más del 35% de su empleo en la manufactura tiene que ver con el sector textil y de confección. Y en los últimos 20 años lo que hemos visto es el impacto del derrumbe en Rana Plaza, donde dio esto cuenta de la realidad de cómo puso un foco en la opinión pública de cómo es que se produce en algunos lugares en el mundo, dando a una proliferación de herramientas y marcos para poder controlar un poco cómo es todo el trabajo a lo largo de la cadena de valor, con la generación de acuerdos marcos globales donde las empresas tienen que velar por cómo se produce dentro de toda la cadena, más allá de donde estén ubicados. Y a la vez, otro de los impactos que vamos a ver sobre el empleo tiene que ver con el impacto que va a tener en sí la automatización o la digitalización. Y todo esto va a generar que sí o sí en los próximos años veamos cada vez más mayores avances en trazabilidad a lo largo de la cadena de valor, y a la vez que también se empieza a plantear un poco cuáles son las necesidades en materia de nuevas competencias para el sector y nuevas necesidades en las carreras y formación laboral. Bueno, finalmente comentarles que estamos como en un escenario de grandes oportunidades. Es decir, si de mantenerse las tendencias como estaban hace 20 años cuando arrancamos la fundación, la agenda del sector en la mayoría de los países de ingresos medios como es Argentina tendría que ver con analizar cuál es el próximo país con salarios bajos con los que deberíamos tomar acciones y analizar en función de cómo poder competir contra países con esas características. Hoy la realidad es que la aparición de nuevos materiales, la innovación tecnológica, la aparición de nuevos oficios producto de la digitalización y demás, en países que tenemos un gran sistema tecnológico, que tenemos un gran sistema educativo para poder avanzar, son realmente activos para poder de alguna manera volver a traer parte de la industria y parte de toda la industria textil y de confección que está dando vuelta en el mundo, y a la vez nos encuentra en una posición mucho más fuerte y robusta con los últimos 3 años que venimos incorporando tecnología y maquinarias para poder seguir creciendo como cadena de valor. Tenemos un desafío macroeconómico grande,
pero a la vez todas estas acciones que estamos pensando y esta nueva oportunidad que nos ofrece el cambio tecnológico y los últimos cambios que tiene el sector en los últimos 20 años, nos va a necesitar más unidos y con un Estado presente también que acompañe y articule las necesidades de la cadena. Así que bueno, eso era lo que le quería contar hoy. Muchas gracias.